Hola de nuevo. Pues vamos a ver entonces cómo eliminar los setters que hemos creado aquí de statement en su llamada desde invoice. Lo que queremos hacer básicamente es que sea invoice quien controle los datos que se le pasan a statement, porque ahora mismo, tal como está, lo que ocurre es que statement nos va pidiendo los datos que necesita, los datos que quiere, y nos pide que se los pasemos a través de todos estos métodos tan específicos que tenemos ahí definidos. Entonces el cambio que vamos a hacer de control es que en lugar de tener statement métodos que rellenan campos específicos suyos, lo que vamos a hacer es que invoice le comunique a statement sus valores asociados a unas etiquetas, como la típica plantilla donde hacemos sustituciones de determinados placeholders con valores. Entonces, para ello vamos a introducir un método fill en statement que sea más genérico, al cual le pasamos por un lado una etiqueta que nos identifica un valor y le pasamos el valor asociado. En este caso, customer, le pasamos el valor que contiene thisCustomer. De este modo, en vez de ser statement quien controla el paso de información, es invoice quien controla el paso de información. Y esto nos permitirá posteriormente reducir la dependencia que tiene invoice de statement. Y lo mismo con performance. Entonces nada, simplemente es eso, introducir este método. Lo vamos a implementar en statement. Vemos que le pasa tanto una etiqueta. Y lo único que tiene que pasar es que statement sea capaz de interpretar que esa etiqueta corresponde a sustituir el valor que le pasan por customer. Entonces nada, simplemente añadimos el nuevo método fill en statement. El primer valor pues es la etiqueta o el campo que vamos a rellenar en la plantilla, y el segundo valor es el contenido de ese campo. Claro, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver después que podríamos estar pasando distintos tipos de valor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora cómo lo gestionamos. Básicamente lo que vamos a ver es si el campo fill es customer, que es el que estamos convirtiendo, llamamos al método thisFillCustomer, que luego lo convertiremos en privado, o directamente asignamos el valor. Esto da exactamente igual como lo hagamos, ¿no? Una ventaja de hacerlo con el método es que, bueno, podemos ser incluso un poco más independientes de la implementación específica y no hacer muy complicado ese método fill. Simplemente es para esta etiqueta ejecutar esto. En este momento entonces vemos que podemos pasar el campo fill customer a privado. Obviamente eso hará que desde invoice no se pueda usar. Lo eliminamos. Y si tiramos los tests, pues ya vemos que no hemos cambiado el comportamiento. Es decir, que statement fill en este nuevo formato de llamada o este nuevo formato de mensaje hace lo que se espera lo que queremos que haga, ¿no? Lo siguiente entonces es aplicar exactamente la misma técnica a los otros dos campos. Es decir, al campo de al campo de ¿cómo se dice? De amount y al campo de format amount. Básicamente lo que estamos diciendo es eso, que reemplace en las plantillas, en esas interpolaciones, el campo que pasamos o el valor que pasamos a través del método fill. No es otra cosa.
Entonces puede parecer que no es mucha diferencia, pero es muy significativo, porque en vez de ser un setter, perdón, que, que rellena un campo específico de statement, simplemente es una relación entre una etiqueta y un valor que statement puede implementar como le dé la gana. En este caso lo estamos implementando rellenando campos del objeto statement, pero podría guardarse de cualquier otra manera. Podríamos guardarlos en un array asociativo de PHP o lo que viene siendo un diccionario, un hash en otros lenguajes, que tendría el mismo efecto, pero eso ya no nos importa. Y ese es el punto interesante del refactor que estamos haciendo. Es decir, que la implementación de statement deja de ser importante o deja de ser necesario que Invoice la conozca de alguna manera. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con amount. Y vamos a reemplazar también la llamada fill amount con un fill con la etiqueta amount. Y le vamos a pasar el campo, pues exactamente lo mismo, thisamount, el que habíamos calculado antes. Vale, ¿qué ocurre? Que fill tipa el valor de value a string. En PHP podemos tener no tipar para permitir cualquier tipo de dato, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Permitimos cualquier tipo de dato y tipamos dentro de fill amount, que espera un amount. Alternativas en otros lenguajes, por ejemplo en Java, podríamos tener métodos fill para distintos tipos de dato. Es decir, podríamos tener un fill específico para campos de tipo amount, un fill específico para campos de tipo string, y ya se encarga el compilador de usar el adecuado. En PHP podemos hacer así, y en otros lenguajes dinámicos que no necesitan tipado podemos hacer lo mismo, y bueno, en otros lenguajes tendríamos que inventarnos algún otro sistema un poco más engorroso, pero bueno, equivalente. Y lo mismo de antes, eliminamos el método anterior, lo hacemos privado, o sea, de cara a que para la interfaz pública deja de existir. Y nada más, ahí está la cuestión, es decir, el valor vale es cualquier tipo de dato, y solamente nos importa a partir de que el campo fill sea amount, y por lo tanto ya ahí dentro statement sepa que debería ser un amount, cosa que está definida por el tipado del método privado fill amount. Y bueno, pues customer sigue siendo customer, es decir, siguen siendo elementos para reemplazar en una plantilla. Y el tercer campo que vamos a mover obviamente será credits, y que vamos a hacer exactamente lo mismo con él. Simplemente, pues en este caso duplicamos credits y en vez de amount pues pasamos los credits. El cálculo que ya hemos visto en el vídeo anterior. Y lo único que tenemos que hacer es darle soporte a esta nueva etiqueta. Aquí podemos ver que si no le damos soporte obviamente no va a pasar, porque no está siendo recibido en ningún lado, no asignamos ese valor. Ahora lo hacemos aquí. Vale, credits. Y finalmente, pues nada, pasamos el valor. Bueno, aquí no ha funcionado porque sigo pasando llamando al método fill amount, pero ahora que llamamos al método fill credits vemos que funciona. Ahora ya lo último sería volver a poner fill credits privado, de manera que con esto completamos
la, la capacidad de invoice para pasarle datos a statement sin acoplarse a la estructura interna de statement, que era el objetivo de este refactor. Bueno, pues vamos a seguir con la transformación de este código para no usar los setters que habíamos creado en statement. Es decir, en el bloque anterior hemos hecho que invoice solo utilice un método de statement sin conocer directamente su estructura, sino pasándole datos con una etiqueta para que statement lo use como considere. Y el segundo paso que vamos a dar es hacer lo mismo pero para performance, porque como podemos ver aquí, invoice delegaría en performance el cumplimentar las líneas que hay que imprimir en la factura. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. El problema aquí que tenemos es que fillLine, que es un setter también, lo que hace es setear 3 propiedades de statement en último término, como podemos ver aquí. No directamente, pero bueno, setea esta propiedad lines. Es decir, vale. El tema es que estamos pasando 3 parámetros que además son parámetros posicionales. Y vale, esto es un gran acoplamiento. Quiere decir que no solamente nos acoplamos al método que hay que llamar, sino que nos acoplamos además a que hay que pasarle 3 parámetros determinados en un orden y tal. ¿Cuál es la alternativa? A mí la que se me ocurre es hacer lo siguiente. Aprovechando que tenemos la estructura que nos proporciona el método fill, que pasamos un campo y un valor, un nombre de campo quiero decir, podemos pasar un campo line. Luego ya statement ya procesará esta información como sea más adecuado, ¿no? Y en ese campo line le vamos a pasar los 3 parámetros que pasábamos antes. Lo que pasa es que esta vez le vamos a decir que dentro de line considere que cada uno de ellos corresponde también, tiene su propia etiqueta o nombre, ¿no? Es decir, por ejemplo esta que sería play, que sería el título de la obra, el coste calculado de la performance y finalmente la audiencia. Oh, perdón, aquí que me he liado. Vale, que son los datos que necesita mostrarse, que sea que performance en este caso puede pasar a statement para rellenar los campos de la línea. Entonces, con esto, statement en principio, vamos a... Este método ya existe, por lo tanto realmente lo que tenemos que hacer, que vamos a pasar a privado, y lo que tenemos que hacer es básicamente decirle, en el caso de que el campo que me pasas sea line, yo lo que voy a hacer es rellenar la línea y ya está. Y como esto ya es interno, pues literalmente me da un poco más igual. Es decir, aunque no sea, digamos, la mejor manera de hacerlo, hay muchas objeciones aquí que podríamos expresar, pero no voy a hacer ahora. Audiencia. Vale. Lo que decía es que aunque esto todavía no sea demasiado bueno, pero ahora es interno de statement, es decir, ahora es un problema de statement. Quiero decir, esta la podemos evitar ya, esta llamada. Desde el punto de vista de performance en este caso y de invoice, statement es algo a lo que yo le puedo pasar unos datos de la manera que me parezca bien a mí. Es decir, a performance le parece bien mandarlo así, pues ya está. A invoice le parece bien mandarlo como lo manda, pues ya está. Esa es un poco la idea. Que no sea statement la que define cómo se debe, qué datos le tiene que recibir, sino que yo cambio un poco la perspectiva y hago que el objeto que manda, en este momento que son invoice o performance, decidan, estos son los datos que yo te mando, luego tú ya verás lo que haces con ellos, ¿no? Vale, si tiramos los tests en este momento deberían pasar, y de hecho pasan.
indicando que, bueno, que a nivel de comportamiento esto es correcto. Y esto nos lleva a un primer punto interesante, que es que ya hemos eliminado, si nos fijamos aquí, vamos a ver la estructura de statement, que mostrando solo los métodos públicos de statement, que tenemos aquí, solo tenemos un método fill y solo tenemos un método print. Es decir, tenemos un mínimo de métodos públicos que hacen uno adquirir datos y el otro genera el resultado. O sea que eso está bastante bien. Así que estos cambios los podemos simplemente comitear ya, porque pasan los tests. Ok, vale. Así que esto va para arriba. Y vamos con la siguiente parte de este bloque, de esta transformación. Ahora mismo, tanto performance como invoice dependen directamente de statement. Y statement hemos quedado que, bueno, statement no hemos quedado. Statement es una clase, es una implementación específica, concreta. Con lo cual, pues tenemos una dependencia relativamente dura ahí. Y la vamos a invertir. Es decir, en lugar de que invoice y performance dependan de statement, lo que vamos a hacer es que dependan de una interface que statement implementa. Y esa interface yo creo que está claramente definida por el método fill. Así que vamos a extraer interfaz. Y vamos a considerarle como nombre usar la interfaz fillable, que representa la capacidad de este objeto de recibir datos por el método fill, etiquetados con un nombre de campo o de etiqueta o de lo que sea, que luego podemos usar en una template. La ventaja de hacer esto es que en el futuro podríamos utilizar otras implementaciones de la misma interfaz para obtener datos de invoice y performance que puedan ser usados en una serialización en JSON, en otro tipo de serialización, incluso para persistir datos y cosas. Así que nada, hacemos el refactor y aquí no me da la opción de cambiarla, pero replace class reference with this interface. Esto es para que cuando se usa la clase, por ejemplo, para que me cambie automáticamente esas dependencias, que si no me equivoco lo hará directamente. Las referencias que hay es eso, en invoice y performance nos va a cambiar estas referencias que vemos aquí, es decir, las llamadas, los type hinting que tenemos en las funciones cuando se usa fill, para que use la interfaz en vez de la clase concreta. De esta manera, si os fijáis en performance, ahora me ha cambiado, vamos a la fuente, me ha cambiado esto por fillable, y en invoice lo mismo, voy a poner el archivo directamente. Es decir que ahora invoice y performance dependen de una interfaz y no dependen de una implementación concreta de esa interfaz. Por lo tanto, podría cambiarla en cualquier momento. Podría, bueno, lo que fuera. Puedo cambiar el nombre de statement, de la variable también, bueno, por ser un poco más, vamos a llamarle fillable también. O sea, decir, a mí me pasas un objeto que yo pueda rellenar y lo relleno. Simplemente es eso lo que quiere decir. Así no tenemos tampoco una dependencia de conocimiento, como quien dice, ¿no? Vale, pues esta parte estaría. Así que la vamos también a hacer un commit con ella. Y sería... vale. Y bien, con esto entonces tenemos resueltos varios problemas relacionados pues, con la regla de no tener getters, setters o acceder a propiedades públicas. Así que, vale, vamos a cerrar este bloque
Y en el siguiente bloque abordaremos la problemática con Play, que es bastante compleja.